Nunca te asomes si escuchas cadenas. La maldición del viento. La ciudad le enseña a uno a confiar en los ruidos allá. Cada sonido tiene dueño. Un motor que pasa, una puerta que se cierra, un vecino que arrastra una silla en el piso de arriba. Hasta el miedo tiene horario en la ciudad. Se encienden los focos, ladran dos perros, pasa una patrulla y el corazón aprende a dormirse. Pero en el campo no. En el campo la noche no se enciende, se despierta. Y cuando uno vuelve al rancho después de muchos años creyendo que ya dejó atrás las supersticiones de la infancia, descubre que la tierra no olvida el nombre de quien nació sobre ella. El sereno cae como si alguien estuviera respirando encima de los tejados. La milpa se mece aunque no haya brisa. El corredor de la casa cruje con pasos que no pesan pero anuncian. Y el silencio, ese silencio tan limpio que desde lejos parece paz, allá no está vacío. Está lleno de ojos. Yo regresé una temporada al pueblo cuando murió mi madre. La casa de mi abuelo llevaba tiempo cerrada y alguien tenía que arreglarla antes de vender el terreno. Eso decían mis tíos. Yo también lo decía. Como si pronunciarlo en voz alta volviera más fácil romper el último hilo que me seguía amarrando a ese lugar. La casa seguía igual. Las macetas de barro secas en el corredor, la puerta de madera hinchada por los años, la mecedora del abuelo junto a la ventana que daba a la milpa y las cortinas. Esas cortinas gruesas, color hueso viejo, que cerraba apenas el sol se escondía detrás de los cerros. Mi abuelo fue un hombre de pocas palabras y de muchas advertencias. No hablaba para asustar niños, hablaba como hablan los que han visto suficiente como para entender que hay cosas que no se discuten. Cosas que solo se obedecen. La regla que más repetía era una sola. Si el viento trae sonidos metálicos, no abras las cortinas. El hierro viejo no camina solo. De niño, yo me reía. Pensaba en vacas sueltas, en herramientas olvidadas, en algún alambre golpeando una lámina. Mi abuelo nunca se molestaba en explicarlo mejor. Solo escupía a un lado, miraba hacia la milpa como si la tierra pudiera oírlo todo y luego se persignaba despacio. Aquella primera noche que dormí de nuevo en la casa, el recuerdo de esa regla regresó solo, como regresan las oraciones que una abuela le mete a uno en la sangre. Había llovido desde la tarde y el olor a tierra mojada se había metido por cada rincón. Yo estaba en la cocina cenando algo frío cuando se fue la luz. No me sorprendió. En el pueblo la electricidad siempre ha sido un visitante caprichoso. Encendí una vela y la llama dibujó sombras largas sobre las paredes. Sombras que no parecían seguir el temblor de la cera, sino otro pulso más hondo, más antiguo. Salí al corredor para ver si en las casas vecinas también se había ido la luz. Nada. Ni un foco. Ni una radio. Ni una voz. Solo el campo respirando en la oscuridad. Entonces volvió el sereno. Lo sentí bajar como un trapo frío sobre la nuca. No era aire. El aire se mueve y pasa. Eso se quedó encima de mí un momento, como si me oliera. Regresé adentro y cerré la puerta con seguro. Me serví un vaso de agua. Quise reírme de mí mismo, casi lo logré. Hasta que lo escuché. No fue un golpe seco ni un estruendo, fue peor, fue un ritmo. Metal contra tierra, hierro cansado avanzando despacio. Arrastre, pausa. Arrastre, pausa. Como si algo viniera desde muy lejos y no tuviera prisa porque sabía que todas las noches terminan llegando. El vaso se me enfrió en la mano. No era miedo. No todavía otra cosa. Una sensación más vieja, más animal, el cuerpo queriendo hacerse pequeño, la lengua seca, los oídos abiertos como heridas. El corazón golpeando no por susto, sino porque adentro de uno algo reconoce cuando una presencia lo ha encontrado. Me quedé quieto junto a la mesa. Las cadenas siguieron. Arrastre. Pausa.
Arrastre. No venían por el camino principal. No sonaban del lado de la calle, venían de la milpa. Eso fue lo que terminó de vaciarme el pecho. Porque en la milpa no había nada que arrastrar, ni herramientas, ni animales amarrados, ni portón de fierro que el viento pudiera mover. Solo surcos negros, cañas altas y tierra húmeda tragándose la luna. Entonces recordé la ventana. La misma junto a la mecedora del abuelo, las cortinas cerradas. La regla. Si el viento trae sonidos metálicos, no abras las cortinas, no abrí de inmediato. Al contrario. Me senté de espaldas a la ventana como si no verla la mantuviera del otro lado del mundo. Pero la mente es cruel cuando el campo se calla, empieza a llenar el silencio con formas. Uno imagina eslabones gruesos, imagina barro pegado al hierro, imagina manos que no se ven pero tiran. Imagina que el ruido se detiene, justo debajo del vidrio. Y fue ahí cuando se detuvo. No escuchar nada fue peor, porque ya no estaba lejos, ya no estaba avanzando. Estaba ahí, del otro lado. La vela titiló sin corriente de aire, la madera del techo tronó despacio. Y yo sentí con una certeza que todavía me enferma cuando la recuerdo, que había algo esperando a que yo hiciera la única tontería que siempre termina siendo el ser humano cuando una oscuridad le pide permiso para entrar. Asomarse. No sé cuánto tiempo estuve así, tal vez unos segundos, tal vez toda una vida. La mecedora del abuelo se movió apenas con un quejido leve de bejuco y madera, aunque yo estaba a varios pasos de ella. No había viento suficiente para eso. Las cadenas no sonaban, pero había una respiración muy baja, casi confundida con el sereno. Al otro lado del vidrio no era la respiración de un animal. Los animales respiran con urgencia, con hambre o con cansancio. Eso respiraba con paciencia, como si alabara mi curiosidad, como si supiera que yo estaba a punto de ceder. Me levanté, no por valentía, por esa clase de estupidez que nace cuando uno necesita demostrarle a la noche que sigue siendo dueño de su casa. Di un paso hacia la ventana, luego otro. Sentí el suelo helado bajo los pies, aunque llevaba botas. El frío ya no era de clima, era de presencia. Subía desde las tablas, me enredaba en los tobillos y trepaba despacio por la espalda. Puse la mano sobre la cortina. Del otro lado, algo arrastró una sola vez el hierro. Yo debía apartarme. Debía hacerle caso al muerto más sabio de mi familia. Pero levanté apenas una esquina de la tela. Muy poco. Lo suficiente para que un hilo de noche me mirara de frente. No vi un rostro completo. Gracias a Dios no. Vi primero el reflejo. No el de afuera, el mío. Y detrás de mi reflejo sobre el vidrio aparecieron marcas húmedas, largas, como dedos ennegrecidos apoyándose desde el exterior uno a uno, despacio, dejando barro y algo oscuro, espeso, con brillo de agua podrida. Quise soltar la cortina y no pude. El cuerpo a veces se queda obedeciendo el horror, aunque la mente ya esté huyendo. Entonces, abajo del marco, vi pasar una sombra vertical, demasiado alta para ser una persona del pueblo, demasiado quieta para ser una bestia y colgando desde donde debían estar sus brazos. Algo osciló con un peso grave y ceremonial. Cadenas no colgaban, se movían como si respiraran con eso. Lo peor no fue verlo. Lo peor fue entender que aquello también me estaba viendo a mí a través del reflejo. La cortina cayó de golpe cuando sentí un tirón en la ventana, no hacia afuera, sino hacia adentro. Como si una mano antigua hubiera probado la madera para calcular cuánta fuerza necesitaba. Yo retrocedí tan rápido que tiré la vela. La llama se apagó al tocar el piso y toda la casa quedó tragada por la oscuridad. Después vino el ruido que nunca he podido olvidar. No un golpe, no un rugido. 3 toques lentos en el vidrio. 1, 2, 3.
una visita educada. Como alguien que sabe que las puertas no se tumban cuando el miedo mismo puede abrirlas. No corrí a la salida. En el rancho uno aprende que no toda huida lleva lejos. Me encerré en el cuarto del abuelo. Me tiré al piso junto a la cama y me tapé la boca con ambas manos para no hacer ruido. Afuera, en el corredor, algo arrastró el hierro de un extremo al otro de la casa. La madera se quejaba bajo un peso que no debía sostener. Las ánimas del lugar parecían haberse recogido en las esquinas, dejándome solo con eso que rondaba y olía cada rendija. A veces se detenía frente a la puerta. A veces seguía de largo. No sé en qué momento amaneció. Solo recuerdo el canto lejano de un gallo y después el primer color gris entrando por las rajaduras del techo. Cuando reuní valor para salir, la ventana seguía cerrada. Las cortinas, inmóviles. Pero en el suelo del corredor, justo frente al vidrio, había una hilera de lodo negro y pequeñas escamas de óxido, como si algo antiguo hubiera reposado ahí toda la noche esperando que yo abriera. No vendí la casa, ni volví a dormir en ella. Desde entonces, cada vez que el aire cambia de golpe y el viento trae un sonido metálico, aunque esté en plena ciudad y rodeado de tráfico, siento otra vez aquella humedad helada subiéndoseme por la espalda y me acuerdo de mi abuelo, sentado en su mecedora mirando la milpa como quien vigila una frontera que los demás no sabemos ver. Hay advertencias que nacen de la superstición y hay otras que nacen de haber sobrevivido. Así que te dejo la misma regla que me dejaron a mí. Si el viento trae sonidos metálicos, no abras las cortinas, el hierro viejo no camina solo. Y ahora dime algo, en tu casa, en tu pueblo, con tus abuelos, ¿cuál era esa advertencia que nunca debía romper cuando caía la noche? Y esta es la historia de hoy. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó, ayúdame dejando tu like para seguir creando más historias. Deja tu comentario sobre algo que te gustaría escuchar. Y si crees que a alguien le interesaría escuchar esta historia, compártela. Muchas gracias. Esto es Ecos de Sombras.